Un cordial saludo a todos ustedes, quienes todos los domingos nos leen y escuchan nuestros comentarios alrededor de la columna de opinión. Columna que hemos mantenido durante muchos años, de manera continua e ininterrumpida, con el propósito de ejercer y desarrollar una actividad académica, educativa, pedagógica e intelectual, de contribuir en la comprensión de temas y problemas que tienen que ver con nuestra vida local, regional, nacional e internacional. Ese es el objetivo, el propósito de este espacio de nuestra columna de opinión. En esta ocasión voy a tratar de adentrarme en una reflexión que es necesaria y tiene que ver con una serie de iniciativas de reforma alrededor de la educación superior en Colombia. Hemos venido presenciando, asistiendo a lo que he definido como una avalancha de reformas alrededor precisamente de la educación superior. Si bien es cierto, es deber del Congreso de la República tomar iniciativas de reformas legislativas en función de lo que el país requiere, lo que el país necesita. Esa es la función legislativa, hacer las reformas y los cambios que el país requiere a través de los cauces institucionales y la vía del derecho. Pero ello implica, por supuesto, una comprensión de esos escenarios, una comprensión de esos sectores a los cuales se piensa reformar. Vemos que muchas de esas iniciativas aciertan, es decir, responden de manera coherente a lo que el sector de la educación superior en Colombia necesita, demanda. Pero también vemos una serie de iniciativas de reforma que no tienen una comprensión del sector, es decir, que no responden a lo que el sector demanda, el sector requiere. En consecuencia, frente a eso que he definido una avalancha de reformas, quiero hacer la presente reflexión en este espacio de nuestra columna de opinión. Y he llamado esta columna Avalancha de Reformas. En los últimos meses, el sistema de educación superior en Colombia viene asistiendo y presenciando una larga lista de proyectos de ley presentados por congresistas de distintos partidos y movimientos políticos. Esto con el propósito de reformar la Ley 30 de 1992, ley que rige la educación superior en nuestro país. En la actualidad, se podría decir que estamos en presencia de una avalancha de proyectos de reforma a la educación superior. ¿En qué momento tanto interés por este sector, al cual muchas veces, por no decir siempre, lo responsabilizan de los grandes males y tragedias del país? Pero igualmente hemos contribuido en la configuración y construcción de nuestra nación. ¿Será que esta dinámica normativa responde a una especie de moda coyuntural de sectores del Congreso? ¿Realmente estas iniciativas responden a un cambio estructural del sector o simplemente son acciones para obtener visibilidad? Con independencia de las respuestas, aquí convendría decir que las iniciativas legislativas permiten la deliberación pública entre los sectores y actores involucrados con el sistema de educación superior. Importante generar un diálogo amplio, sincero e incluyente que posibilite el entendimiento y acuerdo alrededor de lo conveniente para el sector, pero pensando en el bien del país. En esta dirección, se hace necesario indicar que muchos proyectos de reforma, aunque tengan buenas intenciones, reflejan un desconocimiento del sector de la educación superior. Proyectos de ley como eliminación del pago de inscripción para la admisión en las universidades públicas, exoneración del pago de derechos sagrados de los estudiantes universitarios, matrícula cero extensiva a los estudiantes de los estratos 1 y 2 de las universidades privadas, cambio en la composición de los consejos superiores de las universidades públicas, cambio en la designación del rector en las instituciones de educación superior pública, reforma al artículo 86 y 87 en lo concerniente al modelo de financiación de la universidad pública,
Sumado a esto, la creación de la Superintendencia de Educación, en total 58 proyectos de reforma a la educación del país. Algunos de estos proyectos de ley tienen en común el desconocimiento del sistema de educación superior y del principio de autonomía que gozan las universidades. Además, desconocen las particularidades de las IES, en el sentido de que la educación superior como servicio público está soportado en un sistema mixto, es decir, público y privado. Para el caso de las universidades públicas, algunos proyectos de ley desconocen no solo el principio de autonomía consagrado constitucionalmente, sino el de financiamiento estructural que viene padeciendo en los últimos 20 años, propiciando que el 45% de los recursos de funcionamiento sean propios, es decir, generados por venta de servicios. Cabe indicar que algunas iniciativas de reforma presentadas son necesarias, prioritarias y urgentes para la educación superior pública. En particular, la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que permitan construir un nuevo modelo de financiación. Otras iniciativas legislativas de reforma desconocen el funcionamiento del sector de la educación superior. Muestra de la tradición de legislar sin conocer los problemas del país. La histórica desconexión entre el país político frente al país nacional. Por consiguiente, nuestra realidad queda convertida en un círculo vicioso de repeticiones, anhelos y frustraciones. Por ello, es imperioso e impostergable hacer las reformas que el país necesita, en especial para la educación. Era necesario esta reflexión. Por supuesto que ella simplemente es un pretexto, si se quiere, una provocación alrededor de este tema. La discusión pública, por supuesto, que requieren todas las iniciativas legislativas. Y es una discusión pública porque permite un ejercicio deliberativo con los actores y los sectores involucrados en el sector que se pretende reformar con estas iniciativas. Es el debate que esperamos para poder en esos escenarios legítimos plantear las razones y los argumentos sobre la procedencia o improcedencia de ciertas iniciativas. Como he comentado acá, son 58 proyectos de reforma, proyectos de ley para reformar la educación en Colombia. 58. Mencioné algunos aquí. Por ejemplo, que no se cobren los derechos de inscripción que cualquier ciudadano libremente hace cuando tiene una expectativa de ingresar a la universidad, a un padre de familia. La Superintendencia de Educación. Que los estratos 1, 2 y 3 de los estudiantes de las universidades privadas se haga extensiva a la gratuidad. Es decir, una serie de reformas que no apuntan a fortalecer el sector, a hacer las reformas que el sector necesita. Por supuesto que coincidimos en la necesidad de que la educación en Colombia, no solamente la superior, en todos sus niveles, debe ser un solo sistema, que debe integrarse, que debe fortalecerse, que deben darse las condiciones, porque somos unos convencidos, quienes hemos estado en este sector por décadas, que la educación determina de una u otra manera las inequidades sociales. Acceder a una buena educación permite avanzar socialmente en términos de movilidad social. No tener acceso a una buena educación es condenar a amplios sectores de la sociedad colombiana a ser mucho más pobres de lo que son. Lo ha dicho la OCDE claramente. Nosotros, Colombia pertenece a la OCDE. Que países como el nuestro necesitan 11 y 12 generaciones para que familias salgan de la pobreza. Y en una sociedad civilizada que aspira a la civilidad, la educación es el factor determinante para superar la pobreza, para generar desarrollo social, desarrollo económico, cultural, moral, todo eso que una sociedad requiere, necesita para fortalecerse. En consecuencia, necesitamos una mirada del legislativo hacia el sector que haga posible ese ideal, esa idealización llevada a la práctica a través de las reformas, pero no presentar proyectos de ley
que no tienen esa intención, que no apuntan a esa transformación, sino son proyectos de ley al estilo de una especie de moda, si se quiere, o de tratar de visibilizar ciertas iniciativas o personas alrededor de esas iniciativas, pero no tienen el calado, ni el nivel, ni la trascendencia que se requiere. Por ejemplo, reformar el artículo 86 y 87 de la Ley 30, claro que eso se requiere, porque es construir un nuevo modelo de financiación de la universidad pública para hacerla sostenible, en el entendido que ella posee un desfinanciamiento estructural. Esas son las reformas, ese es el estilo de reformas que necesitamos. Así que el llamado que hacemos nosotros, y lo vamos a hacer en el Congreso cuando nos inviten a estas audiencias para discutir sobre estas iniciativas y sobre estos proyectos de reforma, es realmente a eso, a la sensatez, al entendimiento, a la comprensión del sector de la educación y hacer las reformas que se requieren. Y esas reformas necesitan, además, que se involucre a quienes de una u otra manera hacen parte del sector, quienes han permitido construirlo de una u otra forma. Me refiero a actores y sectores organizados de la educación superior en Colombia, que está soportada en un sistema mixto, es decir, público y privado, que han permitido configurar, construir la nación en medio de sus imperfecciones y sus deficiencias. Así que ese es el llamado que hacemos y es la intención en esta columna, mirar que muchas de esas reformas realmente no son las que el sector requiere, no son las que el sector necesita, y en consecuencia el llamado es a legislar en función a lo que el país espera, a lo que el país demanda, para que podamos hacer los cambios y las transformaciones que como sociedad necesitamos, y mucho más en la educación. Muchas gracias.